En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Cumplidas ya las vacaciones, reencontramos nuevamente aquí, en esta Basílica de la Concepción, para celebrar, como hacemos todos los días, la Eucaristía, escuchando la palabra de Dios, participando en el cuerpo y en la sangre del Señor. A todos aquellos que nos ven también a través de Canal 13 Televisión, un saludo muy cercano y muy cordial, y agradecidos porque se unen a nosotros en esta celebración. Ahora, en un momento de silencio, como hacemos siempre, al comenzar estos sagrados misterios, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Palabra eterna del Padre, por la que todo ha venido a la existencia, Señor, ten piedad. Luz verdadera que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió, Cristo, ten piedad. Hijo de Dios que hecho carne, has acampado entre nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo. Es el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a los hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu, pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz: «¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Sentaos un momento. San Pablo, en esta primera carta a los Corintios, insiste en que nosotros, y así es, por el bautismo, tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y por eso somos criaturas nuevas, somos criaturas diferentes, porque tenemos que vivir y tenemos que actuar según el Espíritu que poseemos. Lo íntimo de Dios, dice San Pablo, lo conoce solo el Espíritu de Dios, pero nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo, es el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que de Dios hemos recibido. Bueno, pues ese Espíritu es lo propio del cristiano. Aquel que ha sido bautizado posee el Espíritu del Señor y por lo tanto ya su forma, como decía hace un momento, de ser y de actuar tiene que ser diferente. Y el hombre natural, dice San Pablo, no lo comprende. Y no comprende cómo el cristiano, guiado por ese espíritu, pues hace cosas que no son, desde el punto de vista puramente humano, lógicas. Si nos retrotraemos hacia los principios del cristianismo, la gente del Imperio Romano quedaba sorprendida cuando los cristianos salían a la arena del circo para ser devorados por las fieras y salían cantando y alabando al Señor. Y la gente se sorprendía. Pero ¿cómo, sabiendo que van a morir, salen alegres y contentos alabando a su Dios? Y eso era el principio del cristianismo. Pero eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia. ¿Cuántos cristianos, al ser fusilados o, muertos, martirizados,
lo han hecho perdonando a los que le estaban martirizando. Muchos, a lo largo de la historia, tenemos testimonios de muchos de nuestros hermanos en la fe que precisamente han muerto perdonando a sus verdugos. Y esto, claro, dentro de lo que es el espíritu natural humano, no es comprensible. ¿Cómo es posible que esta gente actúe así? Incluso en nuestro mundo actual, en países como Siria o Irak, o últimamente Nicaragua, vemos cómo cristianos están siendo perseguidos y algunos, como digo, martirizados e incluso muertos. Gente que sigue manteniéndose fiel al Espíritu del Señor, aun a costa de su bienestar, aun a costa de su propia vida. Pues esto es lo que nos está diciendo San Pablo. Dice, el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad, una locura. Pero es que nosotros no nos podemos regir por los valores del mundo. Nos tenemos que regir por los valores del Espíritu que habita en nosotros. Y eso muchas veces lo olvidamos. Y olvidamos que somos de Dios, que no somos del mundo. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestros valores tienen que ser diferentes. Es el Espíritu de Dios el que habita en nosotros. El Espíritu que también, lógicamente, habitaba en Jesús. Y en el Evangelio de hoy nos encontramos con ese pasaje en el que Jesús enseña en la sinagoga. En otro momento el Evangelio nos dice, cuando estaba empezando a enseñar en la sinagoga y leyendo al profeta Isaías, decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Efectivamente, el Espíritu del Señor está sobre Jesús. Y por eso Él enseña en la sinagoga. Y por eso la gente que le escucha le dice, esta forma de enseñar es distinta. Este hombre enseña con autoridad. Es decir, sabe lo que dice y vive lo que dice. Y así es. Anteayer, en las lecturas de la misa del domingo pasado, el apóstol Santiago decía, poned en práctica la palabra que oís. No solamente oigáis la palabra de Dios, ponedla en práctica. Y este es Jesús, el que no solamente escucha el Espíritu que está sobre él, sino que lo pone en práctica. Y por eso la gente se asombra, por eso la gente se queda sorprendida. Y la segunda parte del Evangelio, donde vemos que en esa sinagoga hay un hombre con espíritu inmundo. Y su palabra, la palabra de Jesús, puede con él de forma explícita, de forma radical y contundente. Este hombre poseído, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sabemos quién eres, o sé quién eres, el Santo de Dios. Pero la palabra de Jesús es radical, contundente. Cállate y sal de él. Y efectivamente el espíritu inmundo sale de esa persona y además dice el Evangelio, salió sin hacerle daño. Otras veces vemos pues eso, a poseídos. No. En este caso le tira por tierra y sale sin hacerle daño. Pero ahora viene la reacción de la gente. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí,
¿qué clase de palabra es esta? Porque Jesús solamente utiliza la palabra. Cállate y sal de él. Pero es una palabra, como digo, que capaz de erradicar el mal de ese hombre y ofrecerle el bien, la liberación. Ofrecerle lo que nos ofrece Jesús a todos nosotros. La liberación del mal, la libertad. Eso es lo que Jesús, con su enseñanza y con su actitud ante la vida, nos transmite y nos enseña. ¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y termina el Evangelio diciéndonos, y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Cafarnaún, como sabéis, está en Galilea, y se puede decir que, aparte de Nazaret, era como la ciudad de Jesús, porque es donde más tiempo está, es donde más enseña, es donde más veces va a la sinagoga, es donde más veces comenta la palabra de Dios. Una palabra de Dios que Él mismo, con su Espíritu, nos transmite a todos nosotros, para que vivamos ese Espíritu, para que seamos personas distintas, diferentes. No diferentes en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido. Diferentes porque lo que venimos a traer al mundo es el bien. Y porque el cristiano, digamos que poseído por ese Espíritu de Dios, tiene que mostrar al mundo el bien. Mostrar al mundo lo que es el amor de Dios. Mostrar ante el mundo que todos somos hermanos y que por lo tanto la misión que tenemos en esta vida los cristianos es ayudarnos y amarnos unos a otros. En la Eucaristía llevamos a la práctica, o Jesús lleva a la práctica eso que nos ha estado diciendo, que nos ama, que Dios nos ama, que Él es el instrumento por el cual tenemos que conocer que Dios nos ama y que Él nos lo ha demostrado con su propia vida, sufriendo, muriendo, resucitando y transmitiéndonos su Espíritu. Eso lo celebramos aquí ahora, en la Eucaristía, pues que Él nos transmita ese Espíritu para que sepamos salir a la calle para hacer el bien y amar a nuestros hermanos. Vamos a pedírselo así al Señor en la Eucaristía. Pidamos ahora la gracia de Dios nuestro Padre, por nosotros y por todos los hombres. Respondemos diciendo, te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu de Dios inspire y fortalezca a nuestro Papa y a nuestro Obispo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las iglesias cristianas alcancemos la unidad bajo la guía del único pastor, que es Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pecadores se conviertan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que haya paz y prosperidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes acierten en su labor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos recobren la salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que celebramos esta Eucaristía nos mantengamos constantes en el camino del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, nuestra oración y concédenos lo que con fe te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Alejandro y Claudia. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, hermanos, puesto que todos tenemos el Espíritu de Dios, del que nos hablaba San Pablo en su carta a los Corintios, desde ese mismo Espíritu de Dios nos dirigimos ahora al Padre con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.